Para controlar correctamente el establecimiento de servicio de alimentos, su función más importante es mantener a los clientes seguros y lograr que vuelvan. Por eso, entre la organización de los horarios de los empleados, los pedidos de comidas y mantener las luces encendidas, la seguridad de los alimentos suele pasar desapercibida, pero sin ella no se puede tener un negocio de comida exitoso. Y para garantizar la seguridad alimentaria, como la persona responsable o PIC, deberá implementar un control administrativo activo. Esto quiere decir que necesita un sistema para asegurarse de que los alimentos sean seguros desde el momento en que los recibe de su proveedor hasta que se sirven a los clientes durante toda su experiencia culinaria. La clave del control administrativo activo es asegurarse del control de la temperatura temporal para la seguridad o cómo se manipulan los alimentos TCS para prevenir que se desarrollen patógenos dañinos. Estos patógenos son organismos vivos diminutivos. La clave del control administrativo activo es asegurarse del control de la temperatura temporal para la seguridad o cómo se manipulan los alimentos TCS para prevenir que se desarrollen patógenos dañinos. Estos patógenos son organismos vivos diminutos que son muy dañinos para los seres humanos y comprenden los virus, las bacterias y los parásitos. Pero antes de comenzar a desarrollar procedimientos operativos estándares y capacitar a su personal, primero debe comprender qué alimentos se consideran TCS. Son alimentos que antes conocíamos como potencialmente peligrosos debido a la probabilidad de que crezcan patógenos dañinos en ellos si no se manipulan y almacenan correctamente. Ahora, usamos el término TCS porque describe mejor que debemos mantener los alimentos a temperaturas seguras para que la gente no se enferme. Otra alternativa, si no se pueden mantener los alimentos a una temperatura segura, es servirlos antes de que los patógenos tengan tiempo para desarrollarse. Por lo tanto, para destacar la importancia vital que la temperatura o el tiempo tienen respecto de la seguridad de los alimentos, usamos el término de control de temperatura temporal para la seguridad, o TCS para abreviarlo. Ahora que sabemos cómo se llaman estos alimentos, también debemos comprender que patógenos dañinos deben controlarse para mantener la seguridad alimentaria. Los patógenos están en todos lados. Pueden encontrarse en los alimentos que llegan a su establecimiento del proveedor. Se encuentran en carnes crudas, aves de corral, huevos y pescados, e incluso en los brotes de semillas crudas, tomates y melones cortados y hojas verdes como la lechuga. También se encontrarán en las manos sin importar cuánto los lavemos. Los virus y las bacterias aparecen a tocar superficies y usar el baño. Algunas personas podrían pensar que las bacterias se eliminan cuando se cocinan los alimentos, pero esta es una verdad parcial. A pesar de que es fundamental cocinar los alimentos a las temperaturas finales de cocción, si se manipulan mal antes de cocinarlos, las bacterias pueden producir una toxina como un producto secundario que permanecerá en la comida independientemente de lo que haga. Y todos sabemos que las toxinas enferman a la gente. Algunas personas incluso piensan que si la comida no tiene mal olor o no se ve podrida, se puede comer, pero eso solo es cierto en términos de deterioro. Estos patógenos dañinos son microscopios, es decir, no se pueden ver sin un microscopio. Tampoco se pueden oler ni saborear, pero cuando están en los alimentos, enferman a las personas y algunas veces provocan la muerte. Pero la ciencia nos demuestra cómo controlar estos patógenos. Como son organismos vivos, debemos evitar que puedan sobrevivir. Esto significa que debemos asegurarnos de mantener los alimentos TCS en condiciones que no les gusten a los patógenos. Al igual que los seres humanos, a estos agentes no les gusta ni el frío ni el calor extremos. Y al igual que nosotros, necesitan agua y comida para crecer. También hay otro factor que no podemos describir por completo en este breve video, pero los patógenos necesitan un pH favorable para sobrevivir. Por lo tanto, los alimentos TCS son aquellos que tienen suficiente humedad y un pH favorable para que los patógenos se desarrollen cuando estén en la zona de peligro durante mucho tiempo. Y cuando se eliminen estas condiciones favorables, se evita que los patógenos se desarrollen en los alimentos y, en última instancia, se mantiene seguros a los clientes. Por eso, acudimos a la ciencia para saber cómo controlar estos patógenos en nuestros alimentos. Primero, debemos asegurarnos de almacenar los alimentos a una temperatura segura. Según las investigaciones, la mayoría de las bacterias no sobreviven a temperaturas inferiores a 41 F y superiores a 135. Por eso, debe mantener los alimentos TCS fríos refrigerados a 41 menos y debe mantener los alimentos calientes a 135 más.
Por eso llamamos al rango de temperaturas entre 41 y 135 la zona de peligro, porque es el rango de temperaturas en el que pueden desarrollarse los patógenos. Es por esto que deben enfriar rápidamente los alimentos cocidos para que los patógenos no tengan tiempo de crecer si permanecen en la zona de peligro mucho tiempo. Puede aprender más sobre estos factores de riesgo mirando nuestros videos, enfriar la comida de forma segura y temperaturas seguras de los alimentos. Por otro lado, debe cocinar o recalentar las comidas correctamente por el mismo motivo. Puede implementar diversas prácticas para mantener la seguridad de los alimentos. El tiempo y la temperatura son solo dos de los factores que debe considerar, pero el inspector de salud local puede ayudarlo a identificar factores de riesgo y medidas de control para su establecimiento alimentario. Ahora veamos algunas comidas y tipos de alimentos que se consideran TCS. Como mencionamos antes, la carne cruda, las aves de corral, los huevos y los alimentos marinos son todos TCS. Deben refrigerarse a 41 o menos y cocinarse correctamente para que sean seguros. Siguen siendo TCS después de cocinarlos, al igual que los vegetales después de cocinarlos o tratarlos técnicamente. Por lo tanto, los vegetales enlatados son TCS porque son tratados térmicamente en el proceso del enlatado. Este significa que una vez que se abre la lata y se expone el producto al aire, los vegetales enlatados deben tratarse como TCS. El arroz y las pastas cocidos también son TCS. Cuando piense en lo que ya analizamos, verá que el arroz y las pastas son muy secos, y como los patógenos necesitan humedad, estos productos no permiten el crecimiento de patógenos. Sin embargo, evidentemente al cocinar el arroz y las pastas, la naturaleza de estos productos cambia de forma significativa. Se vuelven blandos y se hidratan, y por lo tanto permiten el crecimiento de patógenos. Esto es igual para la mayoría de los alimentos, como los vegetales frescos. Cuando cocina los vegetales, considérelos TCS. Pero tenga en cuenta que hay muchas variedades de alimentos vegetales no cocidos que se han asociado a enfermedades de origen alimentario. Como dijimos antes, estos son productos como los brotes de semillas crudas, hojas verdes cortadas, como la lechuga, la espinaca, la col, etc., y los tomates y melones cortados. Todos estos se consideran TCS. Por eso, cualquier combinación de estos alimentos, como la ensalada de col, la conservas o la salsa, también son TCS. Incluso las mezclas de ajo y aceite son TCS, a menos que se modifiquen para prevenir el crecimiento de patógenos. Todos los productos lácteos como la leche, el queso, el yogur y la crema agria son TCS, al igual que los fiambres y las ensaladas. Claramente, en este video breve no tenemos tiempo para enumerar todos los alimentos o tipos de comidas que son TCS, y algunas comidas procesadas comercialmente podrían tratarse con aditivos y conservantes que pueden cambiar la naturaleza de TCS producto alimentario. Pero ojalá, después de ver este video, comprenderá mejor qué son los alimentos TCS, los patógenos y cuál es su responsabilidad para mantener la seguridad de los clientes. Y si tiene preguntas sobre sus productos, consulte con su inspector de salud local o pídele a su proveedor una evaluación de productos. Pero recuerde que la seguridad alimentaria comienza con usted. Por eso, cuídese, atienda con seguridad y gracias por mirar.